Bueno, buenas noches a las personas que nos están sintonizando, compañeros. Ya estamos live, estamos en vivo. Para que tengan conocimiento a los invitados y Rafa, que estamos ya live, estaba Raúl Alzaga diciendo que se veía oscuro. A las personas que nos están sintonizando, compañeros, me estoy escuchando como doble. Alzaga está film noir, está de novela detectivesca. Pero me está escuchando, ¿no? ¿Verdad, Raúl? ¿Cómo? No, yo los oigo a ustedes bien. Ah, pues después que eso esté pasando, estamos bien. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a este espacio número 37 de A la Clara con Claridad. Hoy vamos a estar hablando sobre el caso de Carlos Muñiz Varela, un resumen del caso y tratar de traerlo al presente. Y para eso tenemos de invitados a Ricardo Fraga y a Raúl Alzaga. Gracias a ambos por aceptar la invitación y por estar aquí en la sede de Claridad, que hoy estamos los tres. Rafa, faltabas tú llegar acá. Oh, gracias a ustedes por la invitación y nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa. Todo un gusto, realmente todo un gusto en familia. La próxima vez voy a la biblioteca y estamos todos ahí. Exacto. Estaría bien y sirve para el cafecito previo, que ya llevamos calentando motores como media hora por lo menos. Bueno, pues los invitados de esta noche doy una breve biografía de ambos. Raúl Alzaga Manresa y Ricardo Fraga tienen cosas en común y que competen para este live. Son autores junto a Jesús Arbolella de este libro que tengo por aquí y que aprovecho para decir que está en la Claritienda. Más adelante paso un cintillo de dónde pueden comunicarse para obtener el libro. Fueron amigos de Carlos Muñiz Varela, compañeros participantes de la revista Areíto del 74, integrantes ambos de la Brigada Antonio Maceo y del colectivo del proyecto político-económico Viajes Varaderos, ambos nacidos en Cuba y de residencia en Puerto Rico hace años. Espero haber dado una corta biografía, pero bastante concisa. Y Rafa, tú querías, me habías pedido un primer turno al bate para continuar algo que habías tocado en un live previo. Lo que decíamos era precisamente que más o menos a mitad de la charla, pero si tú quieres lo digo ahora. El asunto con lo que vamos a discutir ahora, lo que vamos a charlar ahora sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela, que es un asesinato político, evidentemente, y lo habíamos hablado también con el programa que hicimos relacionado con el asesinato de Chay, del hijo de Juan Maribra, y que en este momento en el que hay dos procesos congresionales, ambos procesos bastante faltos de sustancia, en mi opinión, ¿verdad? Pero sobre todo el de Alexandria Ocasio-Cortez y el de Nidia Velázquez, que son procesos que ellas mismas plantean que son procesos descolonizadores. Ellas, en su carácter personal, me imagino, asumen que Puerto Rico es una colonia y que por lo tanto Estados Unidos debe iniciar un proceso de descolonización. Pero yo planteaba en aquel momento que lo primero que tendríamos que solicitar es que de manera oficial el Congreso de los Estados Unidos aceptara que Puerto Rico es una colonia y que necesita un proceso de descolonización, y que por otro lado uno de los requisitos fundamentales es que también se reconozca la participación de las instituciones y agencias de inteligencia norteamericanas en el proceso, y que han tenido mucho que ver con la lucha por la independencia, porque la represión implica, ¿no?, una injerencia indebida en ese mismo proceso. Por lo tanto, toda la información que tenga el FBI y algunas otras instituciones relacionadas con el asesinato político, y específicamente el de Carlos Muñiz Varela y el de Santiago Marí Pesquera, tendrían que ser entregados antes de iniciarse siquiera un proceso de descolonización. Eso era lo que planteaba. Lo que decía en broma y en serio es que, como yo lo dije y no soy abogado, pues nadie me hace caso, pero eso lo dije más bien como una especie de puyazo ahí necesario. Bueno, pues yo te di ese primer turno al bate porque lo pediste ahí como una mano alzada. Yo pienso que es un punto válido que hay que considerar, y que en la medida que los procesos vayan marchando se podrá ver la capacidad de todos nosotros
en poderle imprimir a ese proceso esas exigencias y esas demandas que podrán ser temprano o podrán ser tarde. Eso también va a depender también del nivel de colaboración que las autoridades federales decidan hacer antes de llegar a esa etapa o posterior a esa etapa, ¿no? Yo planteo eso, Álzaga y Fraga, porque me parece que es pura conjetura. Me parece que uno de los problemas que han tenido los familiares y los que trabajan en esos casos de asesinato político para la entrega de documentos es que me parece que hay personas que han trabajado y que fueron parte de, por ejemplo, de la CIA. En la invasión a Playa Girón había un grupo de personas entrenadas por la CIA y algunas de las personas que se mencionan en la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela participaron no solamente en la invasión de Playa Girón, sino que bastante, no digo Vox Populi, ¿verdad? Pero es bastante conocido que, por ejemplo, por mencionar un solo ejemplo, José Dionisio Suárez se sospecha que ha sido un cuadro de la inteligencia norteamericana y participó en Puerto Rico en actos terroristas. De hecho, cuando Carlos Muñiz Varela es asesinado, José Dionisio Suárez, me parece, estoy tratando de recordar exactamente, me parece que José Dionisio Suárez, que está implicado en el asesinato en Nueva York de un ex embajador chileno a plena luz del día, ese José Dionisio Suárez vivió en Puerto Rico utilizando su nombre, aun cuando lo estaba persiguiendo supuestamente hasta el Interpol. Fue, digamos, protegido por el entonces vicepresidente legislador Nicolás Noguera. Nunca se escondió, no usó un seudónimo, y como sospechoso de haber sido un cuadro de la CIA, me parece que entregar los documentos relativos a ese asesinato en el que está implicado José Dionisio Suárez sería como confesar que la inteligencia norteamericana participó o sabía o está vinculado de alguna manera con ese asesinato. Hay dos cosas que yo encuentro del planteamiento tuyo muy válidas ambas. Uno, ¿en qué medida el proceso de descolonización en Puerto Rico debe ir acompañado con la entrega total y absoluta de toda la documentación de todas las agencias represivas norteamericanas, llámense FBI, CIA o cualquier otro organismo? Y eso, pues obviamente, debe caer dentro del plan descolonizador de Puerto Rico. Pero hay que separar otro extremo, que es la necesidad inmediata de que las agencias federales produzcan los documentos que puedan llevar al Departamento de Justicia local a establecer justicia sobre asesinatos políticos. Estamos hablando del caso de Carlos, estamos hablando del caso de los asesinados del 11 de enero del 75 en Mayagüez, estamos hablando del caso de Chagui, estamos hablando de todos y cada uno de esos asesinatos, inclusive desapariciones, como el caso de nuestro compañero Orlando Canal. Entonces, hay una cosa que no puede esperar el proceso descolonizador. Tenemos que resolverlo ya, porque prescriben, no en el caso de los asesinatos, pero mueren los testigos, se afectan las investigaciones, que es lo que estamos sufriendo y estamos presionando en el caso de Carlos. Y ahí, desde luego, Raúl puede hacer una intervención con relación, pues, a toda la cuestión legal de la documentación desclasificada que se está exigiendo, que en muchas ocasiones la hemos proporcionado nosotros al Departamento de Justicia para que desclasifiquen y pongan en nombre y apellido a aquellas personas que pueden tener un vínculo directo con el asesinato de Carlos. Pero bueno, ahí te dejo mejor el disco duro nuestro que se llama Raúl Álzaga, que es el que tiene la panorámica completa, que te puede dar más orientación sobre ese caso. Sin negar lo que dice Rafa de los vínculos de muchos de estas personas a la agencia de inteligencia, a la CIA, a la agencia de inteligencia norteamericana, o incluso al FBI como informantes de esas instituciones o de esas organizaciones. Tengo que aclarar históricamente el hecho de que, aunque en un principio se pensó en la participación de Dionisio Suárez en el asesinato de Carlos Muñiz por varias razones. Primero, porque es un excelente tirador. Segundo, porque fue miembro de la columna
de Uber Mato y la mayor parte de los oficiales de la columna de Uber Mato, la columna 9, Antonio Guitera, se vinieron a vivir a Puerto Rico y por lo tanto a él se le dio un gran apoyo y una gran protección por sus compañeros de la columna de Uber. Posteriormente hemos podido definir que para el momento del asesinato de Carlos, él se encontraba viviendo en México debido a que él estaba prófugo de la justicia federal porque él se negó a participar en un gran jurado que investigaba el asesinato de Orlando Letelier, que lo matan en Washington, no en Nueva York. Y después lo traen, de hecho, uno de los miembros de esa columna, que era piloto, Rudy Betancourt, es el que lo trae en su avioneta, su avión privado, desde México a Puerto Rico, en meses o en años, no podemos precisar exactamente, lo trasladan a Puerto Rico con su esposa, que era mexicana. Él se va a casar aquí en Puerto Rico con su esposa, que era mexicana, que la conoce en México, en ese periodo que estuvo huyéndole al FBI, en ese periodo, pero sin embargo, obviamente, el gobierno norteamericano de alguna forma o alguna agencia del gobierno norteamericano lo estuvo protegiendo tanto a él como a Virgilio Paz, que es el otro que participa en el asesinato de Letelier, y que estuvieron, por lo menos en el caso de Dionisio, estuvo casi toda la década del 80. Virgilio venía, porque tenía familia y amistades. Muchos de ellos tienen familiares o amistades en Puerto Rico. Y dado que Puerto Rico se convirtió en una base de apoyo para ellos, en muchas dimensiones. Y entonces cuando lo arrestan, si tú te das cuenta, ellos lo arrestan a los dos, lo arrestan en el 92. Ya estaba Clinton en la gobernación, o ya iba entrando Clinton a la gobernación, y fue un arresto de lo más familiar y de lo más diplomático, llamarlo por teléfono y decirle: señor Suárez, estamos en camino a su casa, por favor, entréguese, y lo recogen y lo recogeremos sin ningún problema. Algo parecido a lo que hicieron creo que fue con Orlando Bosch, posteriormente, en años posteriores. O sea que fue un arresto amigable. Y claro, por supuesto, apenas cumplieron 10 años de cárcel porque no fueron acusados por el asesinato de Letelier, sino fueron acusados por la conspiración para intentar matar a Raúl Roa Hijo, que era embajador en Nueva York, y que para los federales se le hacía más fácil y más económico el acusarlo por una conspiración contra una persona que no fuera Letelier, porque implicaba menos gastos, menos búsqueda de evidencia, etcétera, etcétera. Pero que de todas maneras detrás de todo eso está todo el apoyo y la actitud esta de mano suave con estos individuos, producto de toda su participación con esas agencias en el pasado. Y que esa actitud no es reciente, es decir, esa actitud viene desde 1960, con el triunfo de la revolución. Y en el libro se documenta toda la alianza que se establece entre las organizaciones terroristas de aquel entonces con el gobierno de Luis Muñoz Marín. Es decir, que no estamos hablando de una utilización reciente o alrededor del caso de Carlos. La historia de la contrarrevolución cubana en Puerto Rico data del mismo triunfo de la revolución cubana. Sí, contestando la pregunta a Gabriela y siguiendo lo que acaba de decir Ricardo, y tratando de hacer un resumen breve antes de entrar propiamente en lo de Carlos y las características de Carlos, hay que decir que en la década del 60 van a haber dos etapas de activismo político por parte de los exiliados, o la contrarrevolución como se le conoce. Los primeros 5 años podríamos decir que es la etapa en que el gobierno apoya públicamente a estas organizaciones en sus actividades de planificación y de agresión violenta contra la revolución cubana. Y aquí, increíblemente, en el año 62, 61, se inscriben, se registran en el Departamento de Estado como organizaciones sin fines de lucro: Alfa 66, Comando L, el Jure,
el RS, organizaciones que van a desarrollar una gran cantidad de actividades violentas contra la revolución cubana. Derrotada esa contrarrevolución internamente en Cuba para allá para los años 65, estos elementos que sobrevivieron a todas las cosas como Playa Girón, Operación Mangosta, etcétera, etcétera, deciden entonces crear o desarrollar una idea que se llamó la guerra por los caminos del mundo. La guerra por los caminos del mundo era que a partir de ese momento se buscarían objetivos en el exterior que fuesen afines a la revolución cubana o objetivos que simpatizaran con la revolución cubana. Y aquí, por ejemplo, hunden 2 barcos o intentan hundir 2 barcos en el 65 y en el 69, en el 68, que transportaban mercancías y medicinas a Cuba, y aquí uno de ellos le explotó inclusive una mina saliendo por la bahía y pudieron regresar a tiempo antes que se hundiera. Y en el 69, cuando le colocan la bomba al carro de Juan Maribra, que era el secretario general del Movimiento Pro Independencia, y la organización Poder Cubano, dirigida por Orlando Bosch, el mismo que va a volar los aviones de Cubana en Barbados, le declaran la guerra al MPI y al independentismo en general por el independentismo ser un aliado de la revolución cubana. Y entonces es a partir de allí que ya entonces se empieza a desarrollar diríamos, una guerra de baja intensidad entre esos grupos que operaban en Puerto Rico contra todo objetivo que simbolizara apoyo a la revolución, que podía ir desde ataque a Impresora Nacional de Claridad, que podría ir por colocar bombas en cines que pusieran películas cubanas, tanto en el Colegio de Abogados como el cine de Río Piedra, como el cine en Mayagüez, como embajadas diplomáticas o consulados existentes en Puerto Rico, que para aquella época, ya me estoy refiriendo a los principios de los 70, 72, 73, empezaban a acercarse a Cuba en términos de establecer relaciones diplomáticas o de establecer relaciones comerciales, Mexicana de Aviación, Consulado de Venezuela, Consulado del Perú, Consulado de Argentina, empezaron a ser víctimas de todo ese tipo de agresiones terroristas por parte de estos grupos, incluso con el conocimiento de las autoridades policíacas del país. Y muy en particular de la división de homicidio, que va a ser la que más relación va a tener con estos grupos terroristas cubanos en la década del 70. Y es dentro de ese proceso, de los 70 ya estamos hablando, que se genera, podríamos decir que inesperadamente, porque yo creo que eso no estaba en el librito de nadie, que un grupo de jóvenes que tendrían, tal vez Ricardo tenía creo que 18, Carlos tendría 20, por usar unos ejemplos, y otros jóvenes que se venían desarrollando en Nueva York, en Boston, en universidades norteamericanas, en Puerto Rico, empiezan a tomar conciencia y a simpatizar con las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, en contra de la guerra de Vietnam, a favor de la independencia de Puerto Rico, sobre todo los compañeros que vivían o en Nueva York o en Boston o en Puerto Rico mismo, que eran sitios donde la lucha por la independencia se desarrollaba de una forma pujante a principios de la década del 70, y otros que nos ubicábamos en ambientes académicos, universitarios, y que nos vinculamos más a la cuestión de las luchas contra la guerra de Vietnam, contra los derechos civiles, y la búsqueda de un acercamiento con Cuba, porque todos nosotros obviamente salimos de Cuba con 10, 11, 12 años, o en excepción de un grupo pequeño de compañeros nuestros que eran mayores que nosotros, que sí habían tenido activismo contrarrevolucionario activo y que podrían estar tendrían como 10 años más que nosotros, pero que eran los menos. El grueso de ese proceso espontáneo estaba compuesto por ese tipo de personas. Y obviamente Carlos, Ricardo, otra gente, Carlitín, que lo conocen ustedes, Carmencita, Rosa, estoy hablando de nombres así en Puerto Rico, pero hay muchos otros nombres que se podrían mencionar, pues van vinculándose, surge en un momento dado
por parte de un grupo en particular, de todos esos que se vienen desarrollando espontáneamente, la creación de una revista o dos revistas. Los compañeros de Nueva York, más vinculados a los trabajos comunitarios en Nueva York, sacan una revista que se llama Joven Cuba, que tuvo como 4 o 5 números publicados, y nosotros, la revista Areito, ambas van a salir coetáneamente en el mes de abril del 74, y eso obviamente van a ser vehículos que va a permitir aglutinar a todos esos jóvenes que estaban regados por diferentes ciudades, a que se conocieran, a que incluso empezaran a conocer más el proceso revolucionario cubano, porque había compañeros nuestros que estaban muy vinculados al activismo político en el caso de la lucha por la independencia de Puerto Rico, pero carecían de conocimiento o de información sobre lo que pasaba en sus países de origen, y por lo tanto hubo todo un proceso de aprendizaje en esos primeros años de la década del 70. Como te decía al principio, te decía ahorita, nosotros teníamos interés en acercarnos a nuestro país, en parte porque no lo conocíamos y en parte porque teníamos unas versiones conflictivas, contradictorias, por parte de nuestros padres, por parte incluso de los medios donde nos habíamos criado y nos habíamos educado, que contradecían lo que nosotros estábamos experimentando en nuestra afiliación con diferentes grupos políticos. Y teníamos ese interés de tratar de esclarecer, de definir esa situación. Y la revista Areito, además de entonces de servir como vehículo de aglutinamiento, también nos sirve como un vehículo de acercamiento a la revolución cubana. Porque tampoco en Cuba se esperaba que este fenómeno iba a suceder. Esto no fue un experimento o un plan hecho en los laboratorios cubanos para, como algunos dicen, en ese anticomunismo fanático que tratan de proyectar, sino que fue realmente una sorpresa para todas las partes. Y entonces empieza a haber contactos, relaciones, que va a permitir entonces el que en el año 77 viajara un grupo de jóvenes, 55 de ellos, que se llamó la Brigada Antonio Maceo a finales de diciembre del 77, donde tanto Carlos como Ricardo, como otros compañeros y yo, pues jugamos un papel importante en la organización, en la estructura. Tanto Ricardo como Carlos pues tenían experiencias políticas aquí en Puerto Rico, habían participado en huelgas universitarias, en conflictos obreros, tenían un desarrollo político mucho mayor que muchos otros, y bueno, pudieron hacer importantes aportaciones en ese primer contingente. Eso nos va a dar una exposición mucho mayor ante el exilio cubano. Quiero señalar que cuando sale la revista Areito en el 74 y la Brigada en el 77, ya compañeros nuestros ubicados en las ciudades de Miami, que es donde sale el primer número de la revista, un eco, donde sale el primer número, ya fueron víctimas de atentados terroristas en la ciudad de Miami, colocación de bombas en sus casas, tiradera de cócteles Molotov y cosas de esas. O sea que nosotros como grupo, muy temprano en el proceso, empezamos a ser víctimas de atentados terroristas. De hecho, dale. Yo quisiera aprovechar en este extremo que señala Raúl, que como mismo nosotros estábamos envueltos en una dinámica organizativa de crecimiento, el terrorismo en Puerto Rico, el terrorismo cubano, se encontraba en esa misma etapa de cambio y desarrollo. Aquí fundamentalmente la actividad terrorista estaba en manos de todas las personas que estaban alrededor de una publicación que se llamaba Réplica, y que dirigía Enrique Núñez, y que realmente en un momento dado representaba el brazo armado de la organización Acción Cubana de Orlando Bosch. Posteriormente, ese grupo se va moviendo en dirección al Frente de Liberación Nacional Cubano, donde tanto Enrique Núñez como Aldo Vera Serafín, que es uno de los
terroristas más famosos contrarrevolucionarios, empiezan a dirigir todas esas campañas de terror, como muy bien señalaba Raúl, a las embajadas que tenían relaciones con Cuba y a objetivos que estaban vinculados a la independencia de Puerto Rico. Por diferencias internas en el grupo, Aldo Vera Serafín es sacado, posteriormente es asesinado, pero es sacado de la dirección del Frente de Liberación Nacional Cubano, que en ese momento estaba dirigido por Frank Castro desde Miami. Y ponen a una persona que ha sido continuamente denunciada por nosotros como conspirador del asesinato de Carlos, que es Reynold Rodríguez. Se hace cargo de la estructura terrorista del país. Y es precisamente en manos de Reynold donde se producen las intenciones de terrorismo o el terrorismo accionado contra todos nosotros. En la medida que nosotros íbamos desarrollándonos como grupo hasta la Brigada Antonio Maceo, el terrorismo cubano en Puerto Rico se fue solidificando a través del Frente de Liberación Nacional Cubano, en un momento dado con el apoyo total de una organización estudiantil cubana que se llamaba DALA, que también tenía un brazo armado y que accionaba muy de cerca con esa estructura. Y es esa estructura terrorista la que llega, cogido de la mano nuestra, me refiero en términos de época, a 1976, 77, 78. Bueno, pues voy a aprovechar también mi intervención para saludar a las personas que nos están sintonizando, que están enviando saludos, y también para exhortarlos a que realicen preguntas, aprovechar que tenemos a estos dos invitados para hacer las preguntas y que sean contestadas en la medida de lo posible. Se supone que yo empezar esta conversación preguntando sobre contextualizarnos y ponernos en relación, ¿verdad? Entre esa relación que existía entre Cuba y Puerto Rico y el crimen de Carlos Muñoz Varela, pero bueno, ya hemos hablado de todo eso de manera así espontánea y me parece bien porque el propósito es eso, dialogar. Antes del live habíamos planteado, Raúl Álzaga y yo estábamos hablando de que la investigación del caso o el caso sobre Carlos se daba en diferentes etapas y que esas etapas coincidían también con incidencias de la historia que se iba desarrollando de Puerto Rico. A mí me gustaría quizás que nos plantee 3 etapas, digamos, y cómo se fueron, o hallazgos en la investigación y cómo se fueron relacionando con incidencias específicas de Puerto Rico. Yo quisiera seguir la sugerencia tuya, pero no podemos brincar una etapa importante antes de llegar a ella. Vale. Y creo que tenemos todavía tiempo. Y es la circunstancia que rodean el asesinato de Carlos. Porque como te decía, se da la revista Areíto, se da la Brigada Antonio Maceo, y después se va a dar el diálogo en el año 78, en noviembre del 78, que es hasta cierto punto producto del viaje de la brigada del año anterior y producto también de unas nuevas relaciones que se abren entre Estados Unidos y Cuba a partir de la elección de Jimmy Carter, que va a provocar por parte del gobierno un cambio de actitud. En primer lugar, hubo un cambio de actitud hacia nosotros como jóvenes, que estábamos impedidos de regresar a nuestro país por razones de política pública del gobierno cubano, y que esa posibilidad se abre con el viaje nuestro, y el diálogo del 78 que abre la posibilidad de, como política pública, de permitir que todos los cubanos que viven en el exterior puedan visitar a Cuba, a visitar a sus familiares. Y eso va a generar en el exilio una gran crisis interna política, porque prácticamente todas las organizaciones tradicionales, históricas del exilio cubano, se van a oponer radicalmente a ese proceso de diálogo y van a empezar a desarrollar también campañas terroristas contra la gente que participó en ese diálogo. Y ahí entonces se van a suceder una serie de asesinatos y una cantidad de docenas de atentados terroristas a figuras incluso prominentes que participaron del diálogo.
Es en ese proceso que está insertado Carlos, aunque no fue en el diálogo, no porque no tuviera mérito propio, tenía mérito más que suficiente para estar en el diálogo, pero bueno, hubo una selección de compañeros, habían 75 en primera instancia, podríamos decir que una veintena de esos 75 eran jóvenes compañeros nuestros afines en diferentes áreas y unos 50 que provenían de lo que podríamos llamar el exilio normal, regular, que estaba compuesto por contrarrevolucionarios que habían estado presos en Cuba, que habían estado inclusive en la invasión de Playa Girón, que habían combatido contra la revolución cubana. O sea que fue un grupo de personas que participaron en ese evento a decisión del propio gobierno cubano, de que fuera un grupo amplio y que no fuera solamente personas que simpatizaran con la revolución cubana, los que se sentaran a conversar con el gobierno para viabilizar la liberación de los presos contrarrevolucionarios que existían en Cuba en ese momento y que los cubanos pudiéramos viajar a Cuba. Ese es un proceso que se empieza a partir de septiembre del 78 con una conferencia de prensa que hace Fidel anunciando ese evento, y el evento se va a dar en noviembre, 2 meses más tarde. Ya estas organizaciones contrarrevolucionarias terroristas, además de las contrarrevolucionarias públicas, pero las terroristas en particular, ya empiezan entonces a reenfocar su activismo contraterrorista, como les decía, hacia esas personas. Y entonces, casualmente, en Puerto Rico, como decía Ricardo, el Frente de Liberación Nacional Cubano, que es el que asume el control de las actividades terroristas para esa época, su jefe, Frank Castro Paz, que para ese momento ya vivía en la República Dominicana, ya que se casó con la hija de un almirante trujillista y residía ya en Santo Domingo para esa época del 78, viene a Puerto Rico a finales de septiembre, principios de octubre, para coordinar y planificar acciones terroristas contra todos esos grupos. Eso lo sabemos no porque estábamos en la reunión, ni porque nos lo dijeron, sino porque hay documentos desclasificados del FBI donde se narran esas visitas y esas actividades. E inmediatamente, a los 3 días, la semana de esa reunión, explota la segunda bomba de la agencia de viajes Girasol. Creo que fue el 5 o el 6 de octubre del 78, sería la segunda. Ellos ya habían tratado de poner una en marzo del 78, pero esta es en octubre. Le colocan una bomba a un cubano que tenía una agencia que se llama Publish Record, que se le había ocurrido la idea de poner un documental sobre el cabaret Tropicana en la televisión puertorriqueña, y eso pues fue un escándalo para estos grupos que pusieran un documental del cabaret Tropicana en la televisión puertorriqueña, y le pusieron una bomba a su agencia. Y el 4 de enero ya ha realizado el primer viaje de cubanos, el 21 de diciembre, organizado casualmente por Ricardo y por Carlos, colocan la primera bomba de Viajes Varadero. O sea que ahí se ve una secuencia de actividades que se empiezan a desarrollar y que van a continuar posteriormente hasta el 80 con la bomba en cierta forma, con la bomba del Colegio de Abogados, allá para creo que fue el 19 de enero del 80. En esas etapas que están ocurriendo todas estas cosas, y que Carlos, por supuesto, se convierte en una figura más pública todavía de lo que había sido con la Brigada y con la revista Areito, el semanario Crónica, que es una división que se da del semanario Réplica que mencionaba Ricardo. El semanario Réplica asume una posición un poquito más moderada, y otra gente que estaban dentro del semanario Réplica, dirigido por una señora que se llamó Gloria Gil, que son las que van a estar más directamente vinculadas con los grupos terroristas, deciden separarse de Réplica por entender que Réplica era un semanario para ese momento muy, muy suavecito, muy moderado, y crean el semanario La Crónica, y a partir de ese momento empiezan a atacarnos a nosotros, inclusive con nombres y apellidos, ataques que se podían claramente insinuar de amenazas de muerte, e insinuaciones como por ejemplo un avión con familias a Cuba puede convertirse en un infierno porque puede explotar en medio del aire.
algo usando como referencia la voladura del avión de Barbados del 76. Sabemos que estos grupos de cubanos ya venían desde antes, habían venido desarrollando una relación muy estrecha, del 74 más o menos, una relación muy estrecha con elementos de la división de homicidios, específicamente con el coronel Alejo Maldonado Medina. Y en esa etapa de enero, febrero, todo parece indicar que se le ofrece una cantidad de $20,000 para que ellos asesinaran a Carlos Muñiz. Eso se sabe primero por una declaración que le hizo al FBI uno de los elementos que pertenecientes a la ganga de Alejo Maldonado, que se llamó Ernesto Abraham Arzola, donde él confiesa que sí, que él estuvo en una reunión en el Metropol en febrero aproximadamente, y que ahí se habló del ofrecimiento de los $25,000, del intento. En este caso dice que se hablaba que se iba a intentar por segunda vez. O sea, que ese documento lo que refleja que hubo una planificación antes de febrero que por alguna razón no se pudo materializar. Y también sobre eso del ofrecimiento, hay una carta que se le hizo al compañero Carlos Gallizá allá para el año 92, cuando casualmente Alejo Maldonado estaba en prisión cumpliendo cárcel por corrupción. Aquí está más o menos la carta. Y hay un párrafo que me gustaría leer, lo que dice: tuve conocimiento, le dice Alejo a Carlos, sobre una oferta de unos $25,000 para tocar, como decía la persona, sin mencionar cuál es la persona, todos sabemos que se refiere a Julio Labatut, para tocar a Carlos Muñiz Varela. Y luego escuché de esa misma persona lo que podría reunir las condiciones de una admisión sobre su grado de conocimiento y o participación en la conjura que culminó con el asesinato del exiliado cubano. O sea que esa es una información que se confirma por dos vías diferentes, que sí hubo un ofrecimiento de dinero, y por otras vías también, que por falta de tiempo no podremos abundar, sí tenemos otra fuente donde se habla del movimiento del dinero, como quién movió el dinero, quién entregó el dinero, ya sea o para asesinar a Carlos o para participar del encubrimiento en la investigación de Carlos. A la misma vez que eso está ocurriendo, el Senado de Puerto Rico, que esto sí que es algo increíble, aprueba una resolución, no sé si se podrá ver a ver claro, déjame ver que yo tengo aquí, dice ahí. resolución Senado. Sí. Resolución, bueno, dice resolución Senado condena régimen y diálogo con Castro. Una resolución del 24 de enero, ya 20 y pico de días que nos pusieron la primera bomba y 2 meses antes del asesinato de Carlos, donde por una resolución sometida por el senador Nicolás Noguera y con la aprobación de tanto de los senadores del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, pues condenan todo aquello que nosotros veníamos haciendo, que era el diálogo, la reunificación familiar, que no era otra cosa que los viajes a Cuba. Y obviamente teníamos que negociar con el gobierno cubano para poder llevar a cabo todas esas cosas. Y esa resolución realmente condena todo eso que estábamos haciendo nosotros, que nosotros lo interpretamos como que fue la bendición que le da el Estado. Por eso nosotros decimos que el Estado puertorriqueño tuvo participación en el asesinato de Carlos, no necesariamente de una forma directa, pero sí sus acciones contribuyeron a que se justificara y se llevara a cabo este asesinato. Y por último, 4 días antes que asesinen a Carlos, este es un documento que vamos a encontrar en el 87, cuando desmantela la división de inteligencia. O sea, todas estas cosas que estamos hablando ahora, muchas de ellas no las tuvimos en los primeros años. En la división de inteligencia inicia una investigación de seguimiento y de ubicación de Carlos a partir del 24 de abril. 4 días antes
de que se produzca el atentado contra su vida, aunque él va a morir el 30 y lo vamos a enterrar el 1 de mayo, pero es el 28 de abril cuando se produce el atentado contra su vida, y es el 24 cuando empieza esa investigación. Es un documento que tiene como 6 o 7 páginas, que va dirigido a Pérez Casilla, casualmente, que era el comandante de la división de inteligencia para ese momento. Y lo interesante primero, cuando nosotros tuvimos acceso a este documento, como les decía, para allá para el 87, 88, pues nos llamó de manera especial esa situación. Después vamos a descubrir quien primero incita para que se haga esa investigación es nada menos que el agente González Malavé, que no sé si lo pueden ver ahí el nombre de él, donde él dice que información ofrecida por el agente González Malavé indica que la dirección antes mencionada ubica una agencia de pasajes cubana. La misma no está debidamente identificada. En esta hay un sinnúmero de fotos y cuadros alusivos a Cuba. Ese es un informe que prepara el agente Aníbal Maldonado, que es el que va a hacer la investigación posteriormente. Y entonces hay también una comunicación directamente no sé cómo se enfoca aquí, pero a ver, por ahí no sé si ven el nombre de González Malavé, dirigida a él personalmente, a Ángel Luis Pérez, comandante de la Oficina de Inteligencia, donde le solicita esta investigación. Pero para acabar de rematar, eso también esto lo vinimos a descubrir tan tarde como en el 2013. O sea que estamos hablando del 78, 79, después más tarde en el 87 y ahora en el 2013. Este Aníbal Maldonado, que es el agente de inteligencia que hace la investigación, confesó al fiscal que lleva a cabo la investigación de Carlos, más reciente y la más profunda que se ha hecho de todas las que se han hecho anteriormente, que él buscó la ayuda y la asesoría de Julito Labatú para que lo ayudara a hacer esta investigación. O sea que estamos hablando que uno de los principales sospechosos de la conspiración, por lo menos, del asesinato de Carlos, es el individuo que ayuda a la gente de la División de Inteligencia a investigar a Carlos. Y incluso el agente, en su informe de 5 o 6 páginas, no menciona en ningún momento que utilizó a Julio Labatú como recurso, que debería haberlo hecho, como procedimiento. Él debería haber puesto allí a todas las personas que él contactó para esta investigación. O sea, que lo que quiere decir es que lo estaba protegiendo desde un principio. Todas estas situaciones, obviamente, preparaban, claro, también hubo debilidades por parte nuestra en términos de no prever la posibilidad de ese asesinato, y eso es una responsabilidad nuestra en este proceso que asumimos. Esto era prácticamente el asesinato perfecto, el crimen perfecto, porque estaban todas las condiciones dadas por todos los lados para que ellos tuvieran éxito en ese crimen. Ya a partir de allí, entonces podríamos entrar a contestarte la pregunta, si es que nos queda tiempo. Ya para eso necesitaríamos otro live. Nos quedan todavía unos 15 minutos y quizás pudiéramos echar el tiempo un poco más hacia el presente. ¿Qué les parece? Y hablar sobre cómo va la pesquisa. Bueno, aquí en 13 minutos y resumiendo, han habido varias investigaciones, como decía. La primera y la muy valiosa fue la del fiscal Quiñones Hartao, allá entre el año 88 y 90, que logró recuperar y rescatar muchas de las evidencias que a todas luces parecía tenían la intención de que desaparecieran, o como decía el Chino González en un caso que tuvo hace muchos años, que la policía se comiera, los ratones se comieran
las evidencias que podrían haber estado ubicadas en gavetas o en oficinas, incluso regadas por todos los sitios, porque no existía un sumario fiscal. El sumario fiscal, que es lo que saben un poquito de leyes, fiscales, abogados, sumario fiscal es la base para tú hacer un caso y radicar acusaciones. El sumario fiscal del caso de Carlos Muñiz Varela se vino a hacer, propiamente a hacer, en el 2013, 2014. Casi 30 y pico de años después de que obviamente refleja la negligencia o la falta de profesionalismo de las autoridades o la alegada negligencia o la alegada falta de profesionalismo, porque muchas veces esa es una forma de encubrir un crimen, es achacándole a la negligencia o a la falta de profesionalismo de los investigadores. Y esto me quedé en el aire. ¿Cómo en el aire? Me quedé en el aire. Pero, ¿cómo en el aire? Que se te fue el hilo. Iba a decir algo y se me olvidó. Esto. Lo que pasa es que decir esa expresión en términos de la virtualidad de ahora, uno no sabe cómo responder. No sé si bueno, me quedé en el aire porque iba a decir algo y se me olvidó el segundo punto que iba a manifestar. Nos quedamos en las investigaciones. La primera, la de Quiñones Hartao. Después va a venir la de Sarimar Andreu cuando era secretario. Bueno, hay que decir algo importante, aunque sea breve, de lo que es el encubrimiento o la conspiración para el encubrimiento. Nosotros ya tenemos documentos que demuestran que mientras que Héctor Rivera Cruz era secretario de Justicia y tenía él personalmente el interés de esclarecer el asesinato y había asignado a Quiñones Hartao como fiscal, el jefe de los fiscales era Feliciano Carrera, cuyo hermano era el abogado personal de Julio Labatú. Incluso nosotros tenemos un documento de Ramos Graterole, una declaración de Ramos Graterole al FBI en el año 84, 86. Por aquí está, en el año 86. No se ve muy bien, pero bueno, eso está ahí el documento, donde dice que se encontró con Labatú y Labatú le dijo que él no estaba preocupado con la investigación de Carlos, porque ya los 5 años de jurisdicción del FBI habían pasado y que si el caso se llevara al Departamento de Justicia, que él no estaba preocupado porque él tenía a Feliciano ahí en el Departamento de Justicia. Obviamente ese Feliciano, cuando nosotros leímos ese documento allá para los años 90, nosotros no teníamos la menor idea de quién era ese Feliciano. Con el tiempo y con los años, con las investigaciones, pues descubrimos, y no muy para atrás, recientemente, hace 4, 5, 6 años, que ese Feliciano era nada menos que el jefe de los fiscales. Y hablando con Quiñones Hartao años más tarde, pudimos confirmar de que sí, que Feliciano trataba de entorpecer o de no apoyar con la fuerza que se necesitaba la investigación de Carlos. Después vino la etapa de Sarimar, que también fue importante porque en ese periodo de Quiñones a Sarimar, de ese periodo del 99 al 2006, se volvieron a perder todos los documentos. Todas las evidencias que Quiñones había recogido desaparecieron misteriosamente, nadie sabía dónde estaban. Alguien lo sacó de la bóveda, pero otra gente no sabía cuándo lo habían regresado. Y empezaron a aparecer en situaciones tan increíbles como una caja en un pasillo del 5º piso, en una esquina, que alguien le dio una patada y se enteró que eran unas evidencias que estaban ahí en esa caja, donde estaban las fotos, donde estaba la prueba de balística, en fin, donde había toda una serie de evidencias que Quiñones había logrado rescatar en el 88. Y la tercera etapa, que es la etapa que empieza ya con el secretario de Justicia, César Miranda, que a nuestro entender es el secretario que más compromiso manifestó en esta investigación, sin restarle mérito a otros secretarios de Justicia anteriores, como puede ser inclusive el mismo Sánchez Ramos, que se logra avanzar de forma acelerada
claro, eso se logra también porque nosotros, a partir de la muerte de Julio Labatú, utilizando el Freedom of Information Act, el FOIA, logramos desclasificar información de que tenía el FBI desde el año 78 hasta el año 79 de la participación de Julio Labatú en actividades terroristas en Puerto Rico y en la participación de Julio Labatú en el asesinato y la conspiración. Julio Labatú llegó a tener las 3 armas, almacenó en su casa o en algún sitio las 3 armas que se iban a usar en el atentado a Carlos Muñiz, que después no se usaron otras. Y lo que nos lleva, entonces eso, claro, motiva y ayuda al Departamento de Justicia a profundizar en la investigación. Lo que sí nos llamó la atención es el nivel de conocimiento de las autoridades federales en cuanto a estos individuos. Por ejemplo, nosotros tenemos un documento de agosto del 16 del 78 que hizo el FBI sobre el coro, donde identifica claramente en el 78 a los individuos que probablemente participan en la conspiración y en el asesinato de Carlos Muñiz. Y aparecen claramente aquí identificados los nombres de Frank Castro, que ya Ricardo había mencionado, jefe máximo del Frente de Liberación Nacional, Reynold Rodríguez, jefe del Frente de Liberación en Puerto Rico, Secundino Carrera, asistente de Reynold González en Puerto Rico, y Osvaldo Bencomo Robaina, que diríamos que era el bombero del grupo, porque él perteneció al jure de Manolo Ray en los años 60 y se especializó en la preparación de explosivos. Y aquí reconoce que él fue el que le puso la bomba a la embajada de Venezuela o al consulado de Venezuela. Aparece en documentos del 78, no de ayer ni de ayer, sino antes incluso de que asesinaran a Carlos. Más lo de Labatú, que se logran desclasificar en el 2012. O sea que y más otros documentos que no queremos hablar ahora porque tenemos una próxima reunión el día 6 de mayo con el secretario de Justicia y queremos ser cuidadosos en las cosas que decimos en público para no herir susceptibilidades y alguna gente que tiene la piel muy finita cuando uno los confronta públicamente, y queremos ser lo más moderado a la hora de expresarnos, pero los documentos que ya hemos logrado desclasificar coloca al FBI en una posición extremadamente embarazosa, a pesar de que hay que reconocer que han colaborado Marilyn Hunter, que fue la directora de la oficina del FBI en San Juan en el 91, 92, que era la esposa del senador Miguel Pereira. Colaboró en la investigación y le suplió a Quiñones Hartao un sinnúmero de formularios 302 de los policías hablando del asesinato de Carlos. Hay que reconocer al puertorriqueño César Case, que también dirigió la oficina del FBI en San Juan recientemente, y a Douglas Left, que también participaron y desclasificaron y permitieron que se avanzara en la investigación, pero no lo suficiente. Nosotros habíamos tenido una reunión muy importante en mayo del 19, antes del verano que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló, con la secretaria de Justicia para el entonces, Wanda Vázquez. Esa fue la tercera reunión que nosotros sostuvimos con ella. Y ahí se acordaron una serie de cosas que se iban a hacer, en parte a partir de una agenda que nosotros llevamos de 14 puntos. Nosotros nos hemos reunido con el Departamento de Justicia, para que ustedes tengan una idea, desde el 30 de agosto del 2006 hasta mayo, 43 veces, con todos los secretarios, con todos los jefes de fiscalía, con montones de fiscales. Ahora sería la reunión número 44, sin contar las 15 o 20 reuniones que hicimos antes del 2006, todas, por lo menos 2006 para acá, todas están en este libro, que prácticamente es un libro por hacerse, donde están todas las minutas
de todas las reuniones con ellos, donde nosotros llevábamos una agenda con puntos específicos para discutir. Nosotros siempre hemos llamado que las reuniones con ellos le hemos dicho que son reuniones de trabajo, porque vamos con puntos específicos para aportar y para recoger opiniones de ellos. Y bueno, se va a celebrar una reunión ahora el 6 de mayo, porque a partir de esa reunión con Wanda Vázquez, la próxima secretaria, que fue Longo. ¿Ah? Longo, Denise Longo, que se comprometió en la vista de confirmación, se comprometió a continuar la investigación, sencillamente no hizo nada. Nosotros teníamos esperanza que ella hiciera algo porque ella venía de la Fiscalía Federal. Por lo tanto, tenía relaciones con esta gente, con estos grupos de gente, y pensábamos erróneamente que podría haber avanzado en la investigación. Sin embargo, se sentó literalmente encima de ella. O sea, no hizo absolutamente nada. Y hemos perdido 2 años. Se han perdido 2 años en la investigación. Se tiene una idea de quiénes son los sospechosos, que están vivos todos. Los que se murieron fueron los conspiradores, que esos eran los más famosos, los que usualmente nosotros quemamos públicamente, porque éramos los que más información teníamos de ellos. Esa era una de las preguntas que tenía, era esa, si todavía... Y también estamos en el proceso de la identificación de los supuestos informantes que tenía el FBI en esos grupos, y creemos que tenemos uno más o menos identificado y muy vinculado. Bueno, está tan vinculado que este informante describe en documentos que ya tenemos en nuestro poder la conspiración para matarme en junio del 79 y otra para matarme en agosto del 79, y en ambas el FBI lo sabía. De hecho, en la primera de junio del 79 el FBI en cierta forma me salva, no me salva a mí, me salva al otro que iban a matar, porque iban a matar a 2. Uno que es Bernardo Bene, que es un banquero judío que tuvo una destacada participación en el diálogo del 78 que hablábamos, y que colaboró muy temprano en el proceso con la CIA. Y como se comunicó con la Agencia Central de Inteligencia para decirle que los cubanos habían hecho contacto con él, y la CIA, por supuesto, le dio luz verde para que continuara en ese proceso. Y entonces estos tipos que eran trogloditas, estos terroristas eran más allá de toda cosa razonable, pues tenían como objetivo asesinar a Bernardo Bene y asesinarme a mí en Puerto Rico y a Bernardo Bene en Miami. Y entonces, por supuesto, ellos no iban a permitir que le mataran a Bernardo Bene. En el caso mío, probablemente yo era desechable para ellos, pero en el caso de Bernardo Bene, eso no se podía dar ese lujo. Y de hecho envían un agente del FBI, tenemos la documentación, que se llama Mata, el agente especial Mata, a visitar a Reynold Rodríguez, el mismo sospechoso que Ricardo habló y que es consistente en todo momento y aparece por todos los sitios, incluyendo una conspiración para matar a Maribraz en noviembre del 75, y lo van a visitar a Miami para decirle, mira, paren esta conspiración, porque nosotros sabemos, claro, el FBI siempre muy moderado, muy diplomático, en ningún momento lo acusan de nada, ni de conspiración, sino sencillamente le van a dar una visita cordial para decirle que ya sabemos que ustedes están planificando matar a estas 2 gentes y deseamos que la suspendan. Preguntar por aquí, aprovechar que están haciendo ya algo relacionado, están haciendo comentarios y preguntas relacionadas a Domingo Emanueli. Dijiste hace unos minutos que tienen una próxima reunión con él, pero yo creo que hay unas exigencias planteadas, lo leí en alguna nota de prensa, en cuanto a cómo se debe continuar este caso, ahora que se ha expresado el interés del Departamento de Justicia, y quizás Fraga nos pueda decir ahí lo que leí, que continúe el mismo fiscal, por ejemplo, Pedro Berríos, también que se asigne los fondos económicos necesarios para continuar la pesquisa. Y tienen confianza en esto que ha dicho Emanueli, y que eso pues sea posible, que se viabilice el dinero y demás. Bueno, nosotros no tenemos ninguna, la única alternativa que tenemos es seguir dialogando con ellos
seguir conversando con ellos y sobre todo y fundamentalmente, que esa ha sido la carta de triunfo nuestro a lo largo de estos 44 años, es llevarle la evidencia que en cierta forma los obligues a ellos a actuar. Porque usualmente la actitud de estos cuerpos policíacos es decir, yo ya investigué, yo no tengo más ninguna evidencia, si ustedes tienen alguna, tráiganla. Pues nosotros hemos cumplido disciplinadamente y religiosamente con esas exigencias de ellos de llevarle periódicamente evidencias nuevas que los lleva a ellos a tener que actuar. Nosotros en la próxima reunión vamos a llevar los mismos 14 puntos que llevamos cuando nos reunimos con Wanda Vázquez. Hay algunos puntos ahí que adquieren una importancia mayor en estos momentos que hace 2 años y esperamos conversar y dialogar y hacerle ver la necesidad de que ellos actúen, que convenzan al FBI a que participe de una forma más activa, porque uno de los sospechosos, Reynold Rodríguez González, ya se acogió a la quinta enmienda hace 2 años. ¿Y qué van a hacer con un sospechoso que se acoge a la quinta enmienda? ¿Lo van a dejar ahí que camine por las calles de Miami o por donde él le dé la gana sin hacer ningún tipo de actividad que le exija hacer una declaración, de traerlo a Puerto Rico? ¿Qué van a hacer con ese caso? ¿Qué van a hacer con los agentes del FBI que operaban en Puerto Rico para aquella época? Algunos de los cuales ya fueron entrevistados, pero no fueron entrevistados en la profundidad que hay que entrevistar. ¿Qué van a hacer con los informantes? ¿Van a dar los informantes o no van a dar los informantes? Y entonces, yo quisiera aprovechar, ahora que estamos ya en el final del programa, que la inmensa mayoría de la información que se ha expresado aquí hoy está contenida en el libro de la Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Sí. Sin falsa humildad, pienso que ha sido una gran contribución a la historiografía de lo que ha sido la comunidad cubana en Puerto Rico, el terrorismo de sectores de esa comunidad. Y los invito a que lo adquieran, porque es una forma de actualizarse muy claramente y entender con exactitud alrededor de qué giró ese terrible asesinato de Carlos. Y los invito a la lectura de la publicación. Satisfacciones, Fraga. Luego de hace 4 años, este libro salió por primera vez, va por la 4ª edición, pero salió por primera vez publicado por Ediciones Callejón 2017, si no me equivoco. 2016. Sí, 2016, septiembre de 2016. Hablar de ese libro, si hablamos de ese libro en particular, creo que es justo reconocer la participación, la importantísima, la fundamental participación de Lizardo Martínez en esa publicación. Sin él, hubiera sido muy difícil encontrar un editor que se atreviese, que expusiese su editorial en una publicación que en ese momento y aún en el presente se considera comprometedora para cualquier editor. A Elizardo le tenemos un agradecimiento eterno, que fue amigo, compañero nuestro en la brigada, y creo que realmente es una obra en tributo a él, si lo queremos poner en esa expresión. Bueno, y además me encantaría que surgiesen escritores que no tan solo, además de las expresiones que puedan hacer artísticas, se involucraran en la investigación y en la denuncia de otros asesinatos políticos que ha habido en Puerto Rico. Ya salió Antonia Martínez, está el caso nuestro, la familia de Chagui están haciendo trabajos muy interesantes en el área de difusión de ese asesinato, pero quedan otros asesinatos donde hay información suficiente para producir obras de denuncia, como es el caso de la bomba de 11 de enero en Mayagüez, que está la documentación. Lo que hace falta, bueno, los investigadores a veces, en el caso del libro nuestro, se juntaron 3 voluntades, que unas compensaban las deficiencias de otras y se pudo producir ese libro. En muchas ocasiones nosotros que investigamos, pues nos cuesta trabajo plasmar en una obra toda la información, que no se convierta en un ladrillazo, ¿no? Es decir, que tenga la fluidez de una lectura, que motive al lector a involucrarse con ella y que cumpla esa función de denuncia y de difusión. Y sería importante que jóvenes o escritores
tuviera esa motivación, en la cual nosotros estamos en la mejor disposición de proporcionarle inclusive la data investigativa para que se produzca esa obra que pienso que es importantísima para la nación puertorriqueña, de recuperación de la memoria histórica de lo que ha sido la represión en Puerto Rico. Bueno, pues aprovecho la oportunidad para decir, ha estado ocurriendo en un cintillo, pero el libro está disponible en la Claritienda. Pueden acceder a la Claritienda a través de la página web claritienda.com. Regalo para las madres, eso es un tiro. Sí, a Mayra Latorre estaba pidiendo que se repitiera el título, pero está corriendo en el cintillo, y también pues la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela es de Ediciones Callejón. Está en Claritienda disponible. Mayra y el resto de las personas que nos sintonizan, un buen regalo en efecto, de madres. Hay una edición cubana también. Hay una edición cubana, no sé si la han visto, que se publicó en Cuba en el 2018. Bien. Que circula en Cuba, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando. Llevamos un poquito más de una hora aquí conversando. No sin antes exhortándole a la gente a que pues haga posible estos espacios, la permanencia de estos espacios y la permanencia de la publicación de Claridad, que sigue saliendo en la página web y también con unas ofertas que hay de suscripción, que llamando al periódico también se pueden informar. Ahí está en el cintillo de esas ofertas que hay de suscripción, donando a través de ATH Móvil o de la cuenta de PayPal, amigos@claridadpuertorico.com. También diciéndole, le digo, ¿verdad? Le exhorto a las personas a que compartan este y otros espacios que hemos estado transmitiendo, que quedan colgados en nuestra cuenta de Facebook y así como en la de YouTube. Así que nada, agradecerles a ambos, Ricardo y Raúl y Rafa, por estar aquí junto a nosotros, Rafa. Así que nada, hasta la próxima, La Clara. Buenas noches. Bueno, gracias. Muchas Buenas noches. Gracias Por invitarnos. Sí.